Esto pasó la semana pasada en la reforma del 25. No hacía falta cambiar el reglamento para volver a decir lo mismo. Aporta que va a salir una constitución que tenga una cantidad mayor de consensos. Dimos por sentado el límite a los mandatos en la provincia de Santa Fe. No queremos repetir la mala experiencia del Consejo de la Magistratura Nacional. Los límites de las ciudades no siempre se corresponden con los límites de los problemas. La autonomía no significa aumento del gasto público. La autonomía no significa para nada generar impuestos, al contrario. Una autonomía plena, sin recursos, no es autonomía. De que pueda gravar, con B corta, de gravamen, a estos sectores que considera que son los que más pueden aportar. La transferencia de servicios públicos tiene que estar acompañada con los recursos correspondientes, ¿no? Porque la gente quiere vivir bien. Tiene que tener acceso a través de su salario, no que el Estado te la venga a regalar porque obviamente se la vas a sacar a otro, ¿no? Y solo en caso de ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada, allí tiene que estar el Estado. Entendemos que tiene que haber una posición muy definida de proteger los activos del Estado provincial. Busquemos esa herramienta que te dé la Constitución y que vos como Estado, bueno, si me obligan, lo tengo que hacer sí o sí. Reafirmar el carácter laico del Estado es la mejor garantía de libertad religiosa. Es un anacronismo pensar que el Estado no debe financiar la educación privada. El estar incluidos en la Constitución provincial sería terminar de sanar la herida histórica. Muy bienvenidos a la Reforma del 25, este programa en el cual les vamos contando todo lo que va sucediendo en el debate por la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Estamos transitando la 6ª semana de discusión con muchísima actividad y claro, llegamos a un momento en el cual han terminado las audiencias públicas, las instancias de participación ciudadana y las comisiones ya están trabajando en sus dictámenes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan importante este momento? Bueno, porque esos despachos terminan siendo el insumo, el sustrato con el cual después la comisión redactora, bueno, ya va armando y le va dando la letra a lo que va a ser la nueva Carta Magna de la provincia de Santa Fe. Ahora, llegar a estos acuerdos de mayoría y finalmente tener los dictámenes no es una tarea sencilla, son jornadas muy largas de mucha discusión y empieza a verse también, bueno, cómo operan las tensiones entre los partidos, entre las posiciones y cómo logran finalmente, después de mucha mesa política y mucho caminar los pasillos de la legislatura, llegar a los acuerdos. Hoy les vamos a estar contando qué es lo que se dictaminó tanto en la Comisión de Funcionamiento del Estado como la de Régimen Municipal, dos comisiones claves, hubo mucha discusión, fue muy interesante y se lo contamos así. En la semana de los dictámenes, el lunes fue el turno de la Comisión de Funcionamiento del Estado. Fue una comisión que arrancó con mucho debate, muchas tensiones, un primer encuentro a las 9 de la mañana que necesitó de cuartos intermedios que se extendieron luego hasta la noche con discusiones entradas en horas y finalmente termina marcando lo que va a ser el tono de la discusión durante toda la semana. Mucho intercambio de opiniones hasta que finalmente logran los acuerdos y también bastantes tensiones. Uno de los dictámenes que salieron de esta comisión fue el de participación ciudadana. Se incorporaron derechos como la iniciativa popular para presentar proyectos de ley, el referéndum vinculante, es obligatorio y sin posibilidad de veto, y la consulta popular no vinculante. Además, se crearon audiencias públicas obligatorias en temas ambientales y también de servicios públicos y se crean consejos consultivos interdisciplinarios para estas materias. Es muy importante porque inaugura un tiempo nuevo en Santa Fe donde la sociedad va a tener un protagonismo en el Estado muchísimo mayor al que tenía hasta ahora en la toma de decisiones, en el control de las políticas públicas y realmente esto es algo novedoso, creo que es algo incluso vanguardista en toda la Argentina. Es un capítulo entero de la Constitución donde se instauran los mecanismos de participación democrática directa a través de la iniciativa popular, a través de la consulta popular, del referéndum, incluso de la revocatoria de
mandato, de los organismos de gestión social, el reconocimiento de aquellos colectivos de la comunidad que se organizan para satisfacer necesidades comunes y que también van a estar reconocidos por la ley, de las audiencias públicas con decisiones de carácter vinculante, toda una batería que tiene que ver con pensar una institucionalidad donde la sociedad es protagonista, que esto es lo fundamental. Otro de los puntos sobre los que se generaron debates que mostraron las posturas ideológicas de los distintos bloques fue el de responsabilidad fiscal. En el texto se habla de las fuentes de financiamiento, el sistema tributario, los límites a los tributos, ningún impuesto puede crearse sin ley, y de la responsabilidad fiscal y transparencia. Planteamos también que el sistema tributario debe ser razonable, equitativo, no confiscatorio. Repetimos lo que dice la Constitución Nacional, que la igualdad es la base de la tributación, que debe asegurar certeza al contribuyente, eso nos parece que es muy importante, y que puede inspirarse en criterios de progresividad. Seguimos lo mismo planteado por la provincia. No ponemos progresividad como una obligación, porque va a haber impuestos que van a ser proporcionales, pero dejamos la posibilidad de que en determinados impuestos se aplique la progresividad. Aclaramos que ningún tributo puede ser creado sin ley, que lo establezca en forma expresa, y específicamente marcamos que es nula cualquier delegación expresa o tácita de esa potestad. Aclaramos que las tasas tienen que tener una efectiva prestación de un servicio y que el monto del tributo debe estar relacionado con ese servicio. Bueno, desde La Libertad Avanza creemos que el esfuerzo fiscal debe ser justo y no confiscatorio. Este artículo no desconoce la función recaudadora del Estado, pero la subordina a principios clave. Legalidad, para que no haya tributos sin ley, razonabilidad y proporcionalidad, simplicidad, para reducir costos administrativos y no confiscatoriedad. Además, prohíbe expresamente la doble o múltiple imposición, no más tasas y tributos municipales por servicios que no existen, ni impuestos provinciales superpuestos al mismo hecho imponible. Además, se hizo el foco en el fomento a la industria en todo el territorio provincial. La idea de mantener el perfil industrial que nosotros tenemos más allá del perfil agroexportador fue aceptado en dos comisiones, en la de funcionamiento del Estado y en la de Poder Ejecutivo y Legislativo. Lo que nos encontramos con la sorpresa es que después en los dictámenes no apareció. Entonces se hizo un procedimiento en el cual se van a juntar esas dos comisiones para que la redactora vea de qué manera lo incorpore. Insisto, no es pedir exenciones impositivas, sino reconocer el perfil industrial, la diversidad de ramas que tenemos industriales en la provincia, las pymes como actores preponderantes de la economía real. El dictamen del artículo 21 incorpora una avanzada en la garantización de derechos esenciales. Por un lado, establece el derecho a una vida con un nivel adecuado. Esto significa garantizar buena alimentación, buena salud, también buenas condiciones de habitabilidad, de vestimenta. Todo esto para que en Santa Fe la gente, la ciudadanía, tenga el derecho a una vida digna. También hay, por primera vez, un reconocimiento de las tareas de cuidado. Se establece que la provincia debe valorar su aporte social y económico y promover políticas para garantizar un cuidado digno, en especial para personas vulnerables. Y se define la seguridad social integral a partir de un sistema con principios de solidaridad, equidad, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia, destinado a proteger a las personas ante distintas contingencias. En cuanto al régimen previsional que propone el dictamen, se busca blindar un sistema solidario, público, administrado por un ente propio con fondos intangibles y orientado a la sustentabilidad. Pero además ese artículo se llevó a una de las discusiones más difíciles, porque en la redacción del artículo 21 había algunos espacios políticos que proponían dejar establecido la intransferibilidad de la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Esa palabra tal cual no quedó en la redacción final que establece el dictamen y fue uno de los temas que extendió la discusión durante más tiempo. Estamos incorporando a la Constitución el concepto de seguridad pública y lo estamos haciendo integralmente como un derecho de los ciudadanos, pero también como una obligación del Estado. Obviamente que es muy delicado ese texto y nos llevó un buen tiempo. Cuando vean y cuando lo lean van a ver que es un artículo muy importante que contiene en toda su dimensión lo que importa la seguridad pública para el Estado y para la provincia de Santa Fe.
Por supuesto, este tema de la caja de jubilaciones de la provincia, que también tiene su reconocimiento y también está puesto como una función indelegable del Estado provincial proveer el sistema previsional de los empleados públicos. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que estuvimos discutiendo. Hay un artículo que estaba en esta comisión, que es el artículo 5, en el cual está previsto cómo se forma el patrimonio, los recursos de la provincia. Ahí fuimos muy cuidadosos en poner principios tributarios que no solo no afecten al sistema como está hoy, sino que permitan mejorarlo. Y cuando decimos mejorarlo es que se apliquen con mayor progresividad. Por otro lado, esta comisión logró un dictamen respecto de los servicios públicos, con el objetivo de que se brinden servicios que abarquen todo el territorio de la provincia, que sean servicios de calidad, que tengan controles, participación ciudadana y que estén regidos por el principio de igualdad y también de sostenibilidad. La idea es garantizar el acceso en toda la provincia y que se contribuya justamente a achicar las diferencias en el territorio provincial. Y finalmente se logró un dictamen respecto de las políticas públicas, que esto tiende a generar un Estado en la provincia de Santa Fe que no solo sea más eficiente, sino sobre todo más transparente, que trabaje en base a datos científicos y que esto permita tener un Estado de mayor calidad y con acceso a la información. En definitiva, se busca que las políticas públicas en la provincia de Santa Fe se tracen en torno a evidencia científica, a participación y sobre todo a datos abiertos. Esto es para generar una gestión más transparente con la participación de la ciudadanía y pensando un Estado abierto a largo plazo. Establecemos sistemas de transparencia en la gestión, de desburocratización del Estado, de participación ciudadana. Garantizamos herramientas para la seguridad pública, los reclamos más importantes que teníamos de la gente, la eficiencia, decimos nosotros, en cuanto a la gestión de los recursos económicos, los recursos públicos, la no confiscatoriedad de los impuestos. Venimos, en gran parte, esta es una de las comisiones más importantes que viene a escuchar y a consagrar en la Constitución los derechos y muchas de las propuestas o de los reclamos que la sociedad nos venía haciendo. Bueno, y no podemos cerrar este capítulo de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana sin contarles las controversias que se generaron en torno a incluir la causa Malvinas y la soberanía sobre las islas en la próxima Carta Magna. Desde el primer día hubo acuerdo de todos los bloques de que este tenía que ser un tema en el que se lograra un dictamen por unanimidad. Sin embargo, después del primer cuarto intermedio, cuando se abrió la discusión para poder ampliar la redacción del artículo que había planteado Unidos, empezaron las controversias. Pero finalmente ese dictamen único no se logró. La Libertad Avanza decidió hacer su propio dictamen porque las cuestiones que había propuesto para incluir en el texto de Malvinas, que referían al respeto a la bandera de la provincia de Santa Fe, no fueron incorporadas y decidieron armar su propio dictamen. Malvinas nos liga a los símbolos patrios que nos identifican como nación y como provincia. Precisamente por eso queríamos ponerlo. Es tan generosa la causa, fíjense, la falta de generosidad nuestra contrasta con la de Malvinas, porque Malvinas tiene la generosidad de ofrecernos en los héroes arquetipos, espejo donde mirarse, en quién inspirarnos. Lamento que nuestro aporte no haya sido contemplado. Sin perjuicio de esta cuestión mundana, también tengo que decir bienvenido Malvinas al texto constitucional de la provincia de Santa Fe. Quiero aclarar algo para que quede, que no planteó nada de gesta, no planteó ningún cambio en lo escrito, planteó: asimismo garantiza el respeto a los símbolos patrios y a la bandera de la provincia por medio del trato protocolar correspondiente. Quiero dejar claro qué fue lo que pidió que se agregue, no pidió cambios en ninguna otra cosa, solo no se incluyó esto porque habíamos quedado en que focalizarnos en la causa Malvinas. Entiendo que más allá de que no esté agregado el artículo, ¿a usted no le parece que está bien redactado la propuesta que está sugerida? Porque digo, la cuestión de la unanimidad la vamos a destrabar con usted. Sí, el aporte que nosotros hicimos, que acaba de leer la Presidente, no fue comprendido.
no fue receptado. Fuera de ello, claro que estoy de acuerdo, pero está claro que no me deja opción desde el momento que el aporte que queremos hacer no es contemplado. El martes fue el turno de la Comisión de Régimen Municipal. Y claro, así estaba otro de los temas más sensibles y que mayor participación ciudadana generó también, que fue la autonomía municipal. Esta fue sin dudas la comisión que trabajó de manera más territorial. Hubo audiencias públicas en el norte, el centro y el sur de la provincia de Santa Fe, con actores y actrices de la vida pública de las ciudades y de las comunas también de la provincia. Todos hicieron su aporte, dieron su mirada sobre qué tipo de ciudades se quieren para la provincia de Santa Fe, no solo para hoy, sino además para los años que vienen. Nosotros desde Unido no podíamos sintetizar, porque una palabra que no coincidíamos, eran discusiones de 3 o 4 horas y eran discusiones de llamar a alguien que sepa de economía, a un jurista, a alguien que... Entonces, eso conlleva toda una labor que no es tan sencillo y a mi crecimiento personal fue realmente interesante, porque yo también venía con un montón de cubos en mi cabeza y de un mapa mental que es muy diferente a lo que hoy se ve reflejado. Yo venía con la realidad de que la Carta Orgánica y la autonomía institucional tenían que ser para ciudades grandes, por la madurez política, por un montón de cosas. Y nos encontramos cerrando un proyecto pedido por el peronismo a partir de 10.000 habitantes. Pero la construcción de los acuerdos sobre cómo y cuándo se iban a implementar esos cambios generó tantas tensiones y discusiones que necesitaron más tiempo para terminar de definir. Las cláusulas transitorias se firmaron recién 48 horas después. ¿Qué es lo que define este nuevo régimen municipal que va a tener la provincia de Santa Fe? Y algunos temas centrales y que nosotros veníamos discutiendo sobre todo con los intendentes en la previa a la reforma que estaban preocupados. Por ejemplo, ¿qué pasa con los recursos? Bueno, sale a partir de esta definición, la provincia va a tener que tener una nueva ley de coparticipación. Hoy no tiene ley de coparticipación, hay que decir esto. Sí. Nunca tuvo ley de coparticipación Santa Fe. Claro. Va en la ley tributaria, donde dice, bueno, el impuesto inmobiliario se reparte de tal manera, la de patentes tanto, los ingresos brutos tanto. O sea que por primera vez vamos a tener una ley de coparticipación. Esperemos que nos vaya mejor que con Nación. Bueno, a ver, esta ley en principio lo que determina es que la coparticipación, una vez que está fijada, no tiene piso como pedía el peronismo, pero si una vez que queda fijada se remite de manera automática, con lo cual esas denuncias de discriminación cuando un partido gobernante no era del mismo signo político deberían terminarse. O sea, simultánea e inmediata. O sea, coparticipación nacional entra a la provincia, inmediatamente la parte que corresponde a los municipios. Exacto. Hoy en la era digital esto se puede hacer inmediatamente como lo reciben las provincias. Bien. Las localidades de más de 20.000 habitantes, los consejos se van a renovar cada 2 años como es hoy. Se sostiene esto. Hay 2 argumentos acá. Uno de los planteos es que esto oxigena, por supuesto, la política, que le permite recambio, reconducir también a las gestiones, pero además hay muchos que están mirando que esas elecciones intermedias permiten posicionar candidaturas también, candidatos. Desde las localidades de más de 10.000 habitantes van a estar habilitadas para dictar su carta orgánica. No quiere decir que tengan que hacerlo. Si deciden hacerlo, pueden ser las de 10.000, las de 50.000, las de 100.000 o las de 200.000 habitantes. Pero es una voluntad propia de cada comunidad la de dictar su carta orgánica o no. Bien. Habilita el cobro de impuestos, esto está claro, por supuesto que... Era uno de los temas a discutir, porque hoy los municipios no pueden cobrar impuestos, ¿no? Por supuesto que van a tener que estar en sintonía, no se pueden superponer, bueno, hay ciertas características, pero van a estar habilitados. Y endeudamiento solo para infraestructura o reestructuración de deuda, y esto tiene algunos límites que tienen que ver con el presupuesto que tenga esa localidad. Exactamente. Por ejemplo, las ciudades de Santa Fe y Rosario van a poder hacerlo por ordenanza directamente, siempre y cuando los compromisos a pagar por año no superen el 11% de lo que es su renta anual, es decir, lo que marca el presupuesto. Si es más del 11%, si compromete más del 11%, se va a necesitar autorización provincial como es hoy. Las localidades de 11.000, las localidades menores van a tener que, de menor cantidad de habitantes, van a tener que sí pedir autorización de la provincia para poder endeudarse, además de la ordenanza propia. La unificación de las elecciones de los mandatos provinciales y municipales, conforme lo previsto en el artículo 107 de la Constitución, comenzará a regir a partir del año 2035.
A tales fines, a los titulares de los departamentos ejecutivos municipales que se elijan en el año 2029 serán electos por un periodo de 6 años por única vez. Las autoridades municipales y comunales elegidas por el voto popular que se encuentren en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no serán considerados como primer periodo. Hay muchos puntos que son técnicos, que claramente los vamos a manifestar en el dictamen que vamos a presentar, señora Presidenta, y pedimos que a la hora de poder llegar a la comisión redactora podamos tener esa mirada. Se lo pido por favor al bloque Unidos, porque nos preocupa muchísimo no solo no contar con previsibilidad en los recursos, sino que lo que nos preocupa es que volvamos para atrás. En gran parte de los temas más sensibles se logró consenso. Es una pena, verdaderamente es una pena, que no se pueda lograr consenso en algo tan importante como cómo regulamos la vida de nuestros municipios. Ni siquiera consenso en que sean todos municipios, o sea, es una visión tan retrógrada que duelen algunas cosas. Tomemos un cuarto intermedio, charlémoslo, busquemos a las otras fuerzas políticas y analizamos a ver si coincidimos en algunas cuestiones. Y si no, indudablemente habrá un dictamen por mayoría, un dictamen por el bloque minoritario, y nosotros como una posición política veremos a ver qué adherimos, pero desgraciadamente tenemos una posición de adhesión. Y lo que se está tratando acá es algo que no lo podemos lograr entender, porque es tan rápido, y es tan rápido esta dinámica, y estamos tan apurados, que estamos dictaminando cosas que van a ser para los próximos 60 años quizás. Ustedes ya presentan, no un proyecto, ya presentan un dictamen que lo van a firmar, y ese ya es el dictamen de la comisión, porque ustedes tienen mayoría. Con lo cual a nosotros no nos queda más que adherir un contrato de adhesión, nos han venido pidiendo en general, y no un diálogo en la búsqueda de consenso con nosotros. Y hay un gran debate sobre si la autonomía y las cartas orgánicas podían beneficiar o perjudicar a las ciudades. Todos los que creemos en la autonomía decía que los beneficiaba, que le daba más herramientas. Y yo lo que creo es que justamente una decisión de una ciudad de hacer una carta orgánica y de tener autonomía plena, inclusive institucional, tiene que ser tomada por una mayoría amplia de las fuerzas políticas y justamente no por una mayoría circunstancial de un consejo municipal. Saquemos a Rosario. En Rosario va a salir por unanimidad esa ordenanza. Lo estoy pensando para el resto de las ciudades que van a tener un debate de si quieren o no hacer su carta orgánica. Son cláusulas transitorias, no son de fondo. Ninguna de las cláusulas transitorias va a modificar o a cambiar ni el espíritu ni los fundamentos de lo que ha sido presentado el día martes. Para sintetizar lo complejo de esa discusión, lo que se debatía era qué pasa con los intendentes que fueron elegidos en 2025, porque su mandato termina en 2029. Hasta ahora lo que les venimos contando es que una de las disposiciones de la Carta Magna es que a partir del 2027 todos los cargos tienen una reelección y que además los cargos de los intendentes tienen que coincidir con la del gobernador y el resto de los cargos electivos. Y acá se presentaba el problema. Quienes terminaban en 2029 su mandato, ¿qué reelección tenían? ¿Por 2 años o por 6? Bueno, se termina definiendo el periodo más largo. El desarrollo de las áreas metropolitanas es uno de los fenómenos que se dieron en los últimos años y que no estaban contemplados en la Constitución actual. Poder regular la vinculación de ciudades centrales con localidades cercanas es central para diseñar políticas públicas que den respuestas integrales y para mejorar la vida cotidiana de quienes viven, estudian y trabajan en esas zonas. Sobre este tema, se logró un dictamen de mayoría que busca institucionalizar la cooperación intermunicipal y la conformación de áreas metropolitanas con respaldo legal y principios democráticos para gestionar mejor los intereses comunes. Nosotros tomamos como referencia
una ley pionera en la Argentina, como es la Ley de Áreas Metropolitanas del año 2016, que fue un antes y un después a la hora de pensar en la coordinación y en la construcción del concepto de lo supramunicipal en la provincia. Estamos dándole estatus constitucional a una tarea que la provincia de Santa Fe viene realizando y que creemos que con esta incorporación lo que hacemos es profundizar un camino correcto, que es el camino de la cooperación y no el de la competencia entre las ciudades. ¿Cómo vamos a hablar de los acuerdos intermunicipales, de las áreas metropolitanas y todavía no sabemos cuál es la propuesta del oficialismo? Entonces, la primera pregunta que surge, ¿otro cuarto intermedio hasta qué hora vamos a hacer? ¿Vamos a repetir lo de ayer? En momentos de que estamos atravesando el proceso final, de definición final de la Constitución, sigamos con esta impronta positiva, que no es la que estamos viviendo en estos momentos de los dictámenes. Como lo ha planteado el convencional Blanco, es una enorme avanzada para resolver los problemas que tienen nuestros municipios y comunas, sobre todo la escala que tienen los municipios en la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que tenemos una macrocefalia bicéfala en Santa Fe. Es decir, parece algo monstruoso, pero no lo es. Tenemos una macrocefalia en dos grandes ciudades que tienen su propia lógica, su propio desarrollo regional, y luego tenemos también algunos municipios demasiado pequeños. El régimen municipal en Santa Fe, decíamos, es una de las grandes riquezas de esta provincia, si no la más grande, desde el punto de vista de la cultura política. Por lo tanto, es fundamental otorgar estas herramientas. La metropolitaneidad, que está en el dictamen, que creo que ha sido también la construcción colectiva de otros sectores, la metropolitaneidad y además el intermunicipalismo, es decir, la región intermunicipal, para que las pequeñas comunas o las comunas intermedias o las localidades de condición regional pudieran celebrar también sus propios desarrollos regionales, aumentando su escala, comprando maquinaria juntos, recogiendo la basura juntos, haciendo el tratamiento de la basura juntos. Por primera vez, la Constitución santafesina reconocerá el derecho a la ciudad. El texto orienta políticas de arraigo e integración urbano-rural, hábitat digno, desarrollo de ciudades pequeñas e intermedias, movilidad segura y sostenible, integración sociourbana, gestión de riesgos y recuperación del incremento de valor inmobiliario producido por inversión o decisión estatal para financiar estructura y servicios. Respecto del derecho a la ciudad, si bien hubo muchos acuerdos, también hubo quienes se opusieron. Desde La Libertad Avanza, Juan Pedro Aliart y Javier Meyer dijeron que se trataba de un derecho difuso y con poca aplicación práctica y finalmente decidieron avanzar con un dictamen propio. Lo cierto es que es un capítulo más declamativo que operativo, fija un rumbo e instrumentos posibles y que después deberán dialogar con las leyes que dicte la legislatura y que vayan ajustando la letra de cómo debe ser el mecanismo para lograr aplicar y que la gente pueda efectivamente tener garantizado el derecho a la ciudad. Bien, y hasta aquí llegamos con el nuevo capítulo de la reforma del 25. Los esperamos la semana que viene para contarles todo lo que se discutió y finalmente qué acuerdos se lograron en otras dos comisiones centrales, la de Derechos y Garantías y también en la que discute cómo va a ser el Poder Judicial en la provincia de Santa Fe. Quédense siempre en RTS Medios.